Buenas noches eh, a todos. Buenas noches a los que nos escucháis. Este es una iniciativa de la plataforma Escuela y COVID que pretende dar visibilidad a otro relato, un relato más minoritario, más silenciado, que no tiene tanta presencia en los medios, pero que entendemos que es importante, ¿no? Compartirlo. A través de los testimonios de los que estamos aquí presentes y de los argumentos que iremos dando, pretendemos acompañar a tantas familias que se preguntan o tienen dudas acerca de, tal y como está la situación actual, si vacunar o no vacunar a su hijo, ¿no? Con la evidencia científica que en este momento existe, pues hay muchas familias, muchos profesionales que siguen pensando que quizá no es aún el momento de vacunar. La plataforma Escuela COVID es una plataforma nacional y la compañera Emma va a pasar a contarnos brevemente quiénes somos para que tengáis una idea de quién nos habla. No todos los que, advertir, no todos los que estamos aquí en este vídeo y los que aparecemos formamos parte de la plataforma, pero sí, bueno, algunos son simpatizantes, otros son amigos de amigos y todos, eso sí, tenemos un planteamiento de duda ante la vacunación infantil. Así que, Emma, cuando quieras. Hola, pues el grupo Escuela y COVID nace en noviembre de 2020 y lo formamos familias preocupadas por cómo los protocolos que se habían diseñado para minimizar la transmisión de la infección por SARS-CoV-2 en los centros educativos tenían cosas que veíamos no respondían a los avances en los conocimientos que se iban teniendo acerca del virus y la enfermedad por COVID. Desde junio de 2020 ya había evidencia que la enfermedad por COVID en los niños es leve, que la mayor transmisión se daba en los hogares y que en los colegios la transmisión niño a niño o niño a adulto era escasa. Y además los datos sugerían, y lo siguen sugiriendo, que la salud mental y el aprendizaje en los niños y los jóvenes pues se está deteriorando bastante como consecuencia de los confinamientos y otros excesos de los protocolos. Entonces, la plataforma nace en Cantabria, después surge un grupo en Navarra, recientemente en Andalucía y seguramente pues, nos podamos implantar también en Asturias en breve. Lo que es muy importante es que esta plataforma nunca ha pedido que no hubiera ninguna medida en los centros educativos, ni tampoco ha hecho una defensa de la libertad individual desconectada de lo que es el bien común, ¿no? Pedíamos cosas tan sencillas como que ya estaban en otras comunidades autónomas en relación a los centros educativos. Por ejemplo, que cuando hubiera un niño positivo en primaria no se confinara a toda la clase, sino que se actuara como se hacía aquí en Cantabria y en el resto de comunidades, y como se hacía en primaria en otras comunidades autónomas, en varias, que solo se confinaba a los niños alrededor del caso positivo y si se había estado sin mascarilla. Y esto había sido una medida eficaz en la contención de la transmisión. Aquí y en alguna otra comunidad pues se mandaba a toda el aula a confinarse, ¿no? Y otra de las cosas que pedíamos es que se fuera muy transparente los datos que se proporcionaban, porque en Cantabria se ha ocultado, a pesar de haberlo pedido tanto la Consejería de Sanidad como de Educación, la transmisión intracomunitaria escasa que había en las aulas. Es decir, cuando había un caso positivo en un aula, cuántos positivos genera, ¿no? Y sin embargo el dato que continuamente se daba en los medios de comunicación eran 20, 30 aulas confinadas, pero no esta transmisión tan escasa que había, ¿no? Entonces se ha confinado a miles de niños, cientos en España, en las comunidades que han tenido el protocolo igual que en Cantabria, sin necesidad, generando pues ansiedad, depresión, trastornos de alimentación, intentos de suicidio y mucha mayor desigualdad social. Creemos que el hecho de que prácticamente en lo sustancial los protocolos escolares no han cambiado durante esta etapa de pandemia puede tener que ver con presionar a la vacunación infantil.
y ahora esto nos resulta como muy claro con el tema de que se procede de forma diferente confinando al niño no vacunado, contacto estrecho, y no al niño vacunado, ¿no? Cuando todos vemos, y la evidencia es cada vez más clara en ese sentido, en el sentido de que la persona vacunada tiene un papel relevante, incluso mayor, en la transmisión del virus que las personas no vacunadas, ¿no? Está bien no confinar a los contactos estrechos del ámbito escolar, pero con el mismo criterio pues para ambas circunstancias. Entonces, quien quiera conocer más de nosotros, podéis ver nuestro manifiesto y todas las acciones que hemos llevado a cabo en nuestra web, ¿no? Y lo único decir que el manifiesto ha sido apoyado por la Federación de Padres de Alumnos de aquí de Cantabria y total o casi totalmente por el Colegio de Enfermería y de Medicina, por ejemplo. El foro también de sanitarios, que agrupa a colegios profesionales, hizo en su día un apoyo también parcial a nuestras reivindicaciones. Genial, Inma, muchas gracias. La página web es escuelaicovid.es. Vale, estupendo. Pues ahora sin más pasaremos a que cada uno de vosotros vayáis contándonos, bueno, pues por qué en este momento tenéis dudas o reticencia hacia la vacunación. Raquel Madrazo, cuando tú quieras. Buenos días, yo soy Raquel Madrazo, soy psicóloga de profesión, trabajo en Cantabria, actualmente en libre ejercicio. Este tema me preocupa como profesional, como madre y como miembro de una sociedad que hoy en día, bueno, pues está en esta situación. Yo no me posicionaría ni a favor ni completamente en contra de vacunar a los niños, pero creo que antes de hacer eso es un acto de responsabilidad social y sanitaria hacer una evaluación y un debate científico de si realmente es interesante. Porque bajo mi punto de vista y desde luego en el paradigma que yo me he formado como profesional sanitaria que soy, es que toda medida sanitaria tiene que estar en relación costo-beneficio. Es decir, ¿qué ganamos con el precio que pagamos, ¿no? En la vacunación infantil esto es imposible. Bueno, yo me atrevería a decir que en la vacunación a cualquier edad con esta vacuna, pero en la vacunación infantil en concreto, esto es imposible porque no sabemos nada de los efectos que pueda haber, que podamos encontrar a medio y largo plazo. Esto por un lado. Por otro lado, sí que sabemos que a los niños y los adolescentes tienen un cuadro muy leve de la enfermedad, por lo que para sí mismos no tendríamos motivo para pensar en vacunarlos, puesto que es algo que realmente no les afecta y no les afecta de una manera importante. Tampoco hemos podido demostrar hasta la fecha, es más, la evidencia científica que existe es que los vacunados y los no vacunados, cuanto menos contagiamos todos en las mismas condiciones. Entonces, la justificación que se está dando de vacunar a los niños para proteger a los mayores en realidad no es cierta. A día de hoy no podemos decir que eso va a ser así. O sea, no sabemos lo que esto pueda ocasionar a futuro. En principio, el beneficio que tendría tampoco se ha demostrado que lo tiene. Entonces, yo realmente no puedo estar segura de ninguna manera de que este precio que voy a pagar me va a compensar por lo que supuestamente voy a recibir. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es importante destacar que bajo mi punto de vista, incluso en el caso de que en alguna ocasión los niños pudieran proteger a algunos mayores, esto no sé hasta qué punto es ético e incluso creo que puede ser muy peligroso exponer al futuro de nuestra sociedad, que son nuestros niños, a una vacuna experimental de la que no sabemos poco o nada, o desde luego no sabemos qué va a suceder con ella a futuro, solo para proteger a un muy pequeño porcentaje de la población. Sinceramente creo que hacer esto sin un debate profundo es del todo irresponsable. Muchas gracias, Raquel. Teresa, cuando quieras. Hola, buenas noches. Soy Teresa Escudero, soy madre
y soy médica de familia. He trabajado como pediatra los últimos 10 años en la atención primaria de salud. Y de lo que sabemos, porque estoy de acuerdo con Raquel, que hay demasiadas cosas que no sabemos, de lo que sabemos es, a nivel de porcentajes, con lo que tenemos de estudios de seroprevalencia, con lo que tenemos de notificaciones de reacciones adversas, estamos hablando de una enfermedad, que es la COVID-19, que en niños y adolescentes llega a producir el famoso síndrome el MIS-C en un 0,05% de los niños. Esto con lo que sabemos hasta ahora, sabemos que el estudio de seroprevalencia está por hacer y probablemente este porcentaje sea todavía menor. Y sabemos que en adultos el porcentaje de efectos secundarios graves notificados es del 0,1% en la vacuna Comirnaty, en la que se está poniendo en niños, ¿no? Ya solamente con esto que sabemos, creo que es urgente pedir una moratoria de esta vacunación. ¿Por qué? Porque a mí las cuentas no me salen. O sea, estamos exponiendo a un riesgo muy claro para conseguir un supuesto beneficio que no tenemos tan claro, ¿no? Y luego hay una cosa que se ha obviado durante toda esta pandemia y es hablar de la inmunidad natural, que en los niños es muy importante y que de hecho les protege de esta enfermedad y de muchas otras. Y esta inmunidad natural se ha obviado totalmente en esta pandemia. No se habla de cuántos vacunados ya habían pasado la enfermedad y por tanto eran menos susceptibles, y se está confundiendo muchas veces los beneficios de las vacunas con el beneficio de pasar la inmunidad, pasar la enfermedad de forma natural y conseguir una inmunidad natural. Se dice mucho, pues una mala vacuna mejor que ninguna. No, no es verdad. Y menos si estamos hablando de niños. Una mala vacuna puede provocar un mal ajuste del sistema inmunológico y puede provocar pues, complicaciones que no se darían si permitiéramos a las personas pasar por la enfermedad de forma natural. En el caso de los niños, parece bastante evidente que el que ellos consigan, por lo menos hablamos de niños sanos, que el que ellos consigan la inmunidad de manera natural es mucho más positivo que el que les provoquemos una inmunidad artificial que puede provocar problemas. ¿Por qué? Porque no es una inmunidad completa. No estamos hablando de una vacuna del sarampión, que cuando tú te vacunas no te contagias, con lo cual te da igual que haya no vacunados, porque el que se va a contagiar es el no vacunado, ni transmites. No, estamos hablando de una terapia génica experimental que no impide el contagio y no impide la transmisión. Solamente se asocia estadísticamente a una disminución de la enfermedad grave. Y el problema es que asociación estadística no significa causalidad. La vacunación se ha asociado a una disminución de ingresos hospitalarios y también se ha asociado estadísticamente a un aumento de infartos y a un aumento de ictus, y se ha asociado estadísticamente a un aumento de la muerte súbita en deportistas
pero todas estas asociaciones estadísticas se dice que no dependen de la vacuna. En cambio, la asociación estadística de que hay menos ingresos, eso sí depende de la vacuna. Entonces es como, yo como científica me cuesta mucho aceptar que para todo lo positivo la asociación estadística es causalidad y para todo lo negativo la asociación estadística no es causalidad. Entonces, yo creo que asociación estadística es asociación estadística, que hay que investigar, que hay que saber realmente qué está pasando con esta vacuna, cuántos son efectos secundarios, cuánto es beneficio, antes de pasar a vacunar a niños. ¿Por qué? Porque en niños sanos, insisto, la enfermedad se pasa de una manera muy leve y la probabilidad de enfermedad grave está por debajo, muy por debajo, de la probabilidad de efectos secundarios ya notificados con esta vacuna. Entonces, hace falta ese debate científico. En Noruega, en Finlandia, se está ofreciendo esta vacuna a niños vulnerables, pero precisamente por esta falta de conocimiento, porque estamos en pleno ensayo clínico. O sea, estas vacunas hasta el año 2023 no van a estar aceptadas y veremos si se aceptan, porque realmente no conocemos los efectos ni a medio ni a largo plazo. Ya solo con los efectos que conocemos a corto plazo, estamos hablando de unas vacunas en las que se han notificado reacciones adversas por encima de todas las demás vacunas en los últimos 30 años. Entonces, creo que todo esto no está saliendo, todo este debate no se está dando. Insisto, se está negando o se está olvidando la inmunidad natural y como científica me parece algo muy grave y muy serio y que hay que empezar a crear ese debate ya. Y por eso estoy aquí. Muchas gracias, Teresa. Queda muy claro. Raquel, cuando tú quieras. Hola, buenas noches. Pues yo soy Raquel, soy de Vallecas, pero habito en Granada y soy filósofa de formación y, bueno, lectora de profesión, vamos a decir. Madre. Bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho las compañeras y además la cuestión, yo tengo la sensación desde la declaración de la pandemia y de la crisis sanitaria que hemos olvidado los conceptos de derecho-deber, ¿no? Y entonces, pues las vacunas son una recomendación en el mejor de los casos, pero no son un deber, son un derecho en adultas y en peques. Y pues mi cosa es que yo me acuerdo que cuando una amiga le decía a su hija, ¿y tú por qué llevas el pelo corto? Y decía, pues porque puedo, porque no me matan, porque no me humillan, porque no me excluyen, ¿no? Pues la idea es esta un poco en plan de si vacunarse es un derecho y yo no me quiero vacunar ni quiero vacunar a mis hijos de momento hasta que haya un estudio adecuado o en fin, pues ese derecho debe ser garantizado y protegido como dato sensible además que no lo está siendo protegido, que ya hay listas, los unos y los otros, públicas, en vinculación centro de sanitario y dirección de los centros. Y además en esto que estamos diciendo, ¿no? Si es para proteger, o sea, se ha demostrado que los centros educativos son uno de los espacios donde menos contagios ha habido y a pesar de eso seguimos con la mascarilla en el patio, con los grupos, bueno, con un montón de limitaciones, por no extenderme y el argumento entonces es,
pero es para proteger a los docentes, a las profesoras y a las abuelas y a los abuelos, ¿no? Que son, bla, 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 que los llevan al colegio y tal, pero si estando vacunadas seguimos siendo transmisoras, ¿no? Pues entonces parece que no hay razones suficientes para eludir ese derecho, esa garantía de derecho y convertirlo en un deber. Porque efectivamente la estadística, no, lo de minimizar el riesgo, pues no parece una razón suficiente. Y bueno, y eso, no me extiendo más. Gracias. Muchas gracias a ti, Raquel. Pues Elvira, si estás lista y puedes empezar, pues cuando tú quieras. ¿Se me oye? ¿Me oís? ¿Sí? Vale. Bueno, muy interesante la opinión de todos los que han participado. Os doy las gracias. Yo soy profesora de matemáticas en un instituto y madre de varios niños y considero, bueno, fundamentalmente considero efectivamente que no tengo claros los beneficios, o no tenía claros, ahora menos aún después de escucharos, pero no tenía claros los beneficios para la infancia, tampoco tenía clara la seguridad de las vacunas, sobre todo a largo plazo, porque no se sabe nada. Y también el tema de repetir vacunación en niños que pueden entrar en una dinámica de tener que estar vacunándose desde tan pequeños tantos años, ¿no? Luego, por otro lado, tampoco comprendía o comprendo la ventaja exacta para la población, esa de vacúnate para proteger a otros, tampoco la veía clara. Ni las ventajas de la vacuna frente a la infección natural, puesto que hay estudios, parece que hay estudios, o yo he leído, porque han llegado a mis manos algunos, acerca de la adaptatividad de la inmunidad natural y de el largo plazo que estos anticuerpos duran después de haber pasado la infección. Pero sobre todo, yo como madre y como profesora, lo que más desconfianza me produce es precisamente las instituciones de nuestro país. Desconfianza porque desde que empieza la pandemia, hace ya un par de años casi, las instituciones han vulnerado constantemente los derechos de los niños. Yo en clase veo niños mucho más tristes, entiendo perfectamente que hay muchísimos cuadros de depresión. He visto niños que se han puesto a beber, he visto niños que se han puesto a fumar María, porque sus padres, que casualmente el año pasado, por ejemplo, eran médicos, apenas los dejaban salir, ni relacionarse con compañeros, y a lo mejor estamos hablando de chavales de 16 años, ¿no? He visto autolesiones, es decir, las instituciones han obviado y han olvidado a los niños, los han encerrado en las casas desde el primer día, sabiendo además que no eran supercontagiadores, e incluso sus pediatras han anunciado cosas que saben que, yo considero que saben que son mentiras, porque si lo sé yo, que soy una simple madre, que no tengo más. Entonces, no lo sé, por ejemplo, una de mis hijas tiene un sobrepeso importantísimo precisamente por la pandemia, porque ella tenía tendencia a engordar y cogió muchísimo peso, ¿no? Y para hacer deporte en el patio y al aire libre, fui a su pediatra a decirle que la cría se asfixiaba, que había tenido que ir 2 veces a recogerla, que le da por vomitar, porque tiene mucho sobrepeso. Y la ponen a correr con una mascarilla en Murcia en septiembre con 35 grados en el patio. Y la respuesta de su pediatra es que lo que tiene que hacer la niña es ponerse la mascarilla en casa y hacer deporte para ensayar hasta que se acostumbre. Y eso es así. Entonces, en realidad, yo como madre, el buscar información y el intentar investigar es porque con esta pandemia he dejado de confiar como antes confiaba en mis instituciones, ¿no? Incluso en los pediatras o en la pediatra de mi hija, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender más, simplemente el comprobar que hay países, o que ha llegado a mis ojos, ¿no? A mi información, países como Suecia, Dinamarca, Finlandia, que han asociado las inyecciones de Pfizer y la de Janssen, ¿eran? O Moderna, no sé cuál era,
lo que leí en la prensa, bueno, que las habían asociado a inflamación cardíaca y por lo tanto las habían parado. Y esa noticia me viene un día antes de que España ponga en marcha la vacunación infantil, ¿no? Entonces, esas contradicciones de leer cómo países paran esa vacuna para los niños precisamente por la inflamación cardíaca que se ha podido ver asociada y entonces la paran para poder estudiar. Y a la misma vez en España empiezan. Bueno, pues son una serie de cosas que yo creo que desafortunadamente hemos tenido que vivir y nos han hecho pues desconfiar en nuestras instituciones a algunas familias, ¿no? Y entonces, por tanto, decidir esperar y no vacunar a los niños por pura desconfianza y por pura falta de información transparente. Y ya está, nada más. Elvira, muchas gracias por tus palabras. Bárbara, cuando quiera. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Bárbara, tengo 31 años y bueno, trabajo como enfermera del sistema público español, ¿no? Tengo 2 hermanas pequeñas, una de 6 años, la otra de 5 y actualmente, bueno, pues estoy enfrascada en el proyecto de ser madre. Entonces, pues estos hechos para mí son muy importantes y me han llevado a reflexionar mucho acerca del tema de la vacunación del COVID en los niños, ¿no? Pensando en mis hermanas y en el hijo que espero a no muy tardar tener. Y entonces, pues bueno, me gustaría compartir con vosotros algunas de las reflexiones que yo me hago, porque veo que hay mucha falta de transparencia en la información que se transmite a la ciudadanía y considero como enfermera, también como científica, que es necesario que haya un debate y que la gente pueda formarse una opinión con distintas perspectivas, no solo la opinión que se maneja en los medios de comunicación, que es la que se está transmitiendo a la ciudadanía. Entonces, pues bueno, como ya han dicho las compañeras, una de las cosas que me crea reticencia es que estos fármacos están en fase experimental. Entonces, actualmente no se conocen los efectos secundarios a medio y largo plazo. De hecho, en octubre de 2020 hubo una reunión de la FDA estadounidense en la que, bueno, pues se creó un documento en el que ya se ponían de manifiesto algunos de estos efectos secundarios, como fueron las miocarditis y las pericarditis, cosa que no aparecía recogida en las fichas técnicas de estos fármacos cuando empezó la vacunación, y hechos que se han visto confirmados una vez se ha empezado a administrar de forma masiva a la población. Por otro lado, analizando y leyendo el ensayo clínico, el propio ensayo dice, leo: las limitaciones del estudio incluyen la falta de seguimiento a largo plazo para evaluar la duración de la respuesta inmunitaria, la eficacia y la seguridad. Este estudio tampoco tuvo la amplitud necesaria para detectar posibles efectos secundarios poco frecuentes del fármaco en niños de 11 a 5 años. Pues el propio estudio reconoce esta problemática, ¿no? Y también otro hecho que me ha parecido importante es que en 2021 se anuncia el cambio de la definición de muerte por COVID. Y se puede leer en la prensa que se están produciendo 80 muertes diarias más sin que se sepa la causa. Es decir, han aumentado los casos de fallecimiento sin que se sepa la causa. Y yo me pregunto si esta sobremortalidad puede estar debida a las vacunas, ¿no? Que la vacuna aumente la mortalidad por otras causas. Y también me ha parecido importante, ¿no?, que Pfizer ha pedido a la Corte estadounidense 75 años para ocultar los detalles de los resultados de los ensayos de la vacuna contra el COVID-19. Entonces yo pienso, ¿no?, ¿cuál es la trascendencia de esta información que las personas responsables piden que esta información se revele cuando ellos ya estén muertos? Y por otro lado, el hecho de que los laboratorios estén exentos de asumir riesgos, creo que es también bastante llamativo, porque si están pidiendo esto es porque saben que va a pasar algo, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son partes de las reflexiones que a mí me hacen dudar y me hacen desconfiar acerca de este fármaco, y sobre todo pues en la administración a los niños, que creo que son las personas que van a marcar nuestro futuro y a las que más tenemos que proteger ahora mismo. Genial, Bárbara, muchas gracias, muy certera, muy incisiva tus afirmaciones. Luis Antonio. Buenas noches, me llamo Luis,
soy padre y dentro de mis ocupaciones está la docencia. No a tiempo completo, comparto con otras actividades, pero sí parte de mi experiencia laboral y de mi recorrido personal va por ahí. La docencia a muchos niveles, tanto infantil como de universitarios en la actualidad. Bueno, soy una de esas personas en nuestra sociedad que tiene muchas dudas sobre este tema, ¿no? Y por eso creo que, como he dicho ya, no sé si todos o casi todos, lo importante es por lo menos tener la oportunidad de debatirlo, de conocer otras opiniones, de formarnos una opinión personal en base bueno, a contenidos más o menos objetivables, ¿no? Todo es susceptible de ser manipulado, pero bueno, hay cosas que lo son menos que otras. Pero que menos que cuando vayamos a tomar decisiones tan trascendentes como esta, que en este caso puede afectar a mi hijo, que soy padre, pues esté suficientemente informado, ¿no? Y después asuma las consecuencias de mi decisión, ¿vale? Entonces, bueno, soy de esos padres que tienen dudas, veo muchas, por lo que voy leyendo, también gracias a otros compañeros de este grupo, aunque yo no pertenezca a la asociación, ¿no? Por todas las evidencias que va viendo de que los beneficios no son mayores que los riesgos en la vacunación infantil, veo la necesidad, la oportunidad, la conveniencia de hacer una moratoria, como te digo, ¿no? En el tema de la vacunación infantil, hasta que esté más claro comprobado. Y además no veo la urgencia de adelantar la vacunación, ¿no? Por esto que el tema de que los niños no son tan vulnerables y no hay evidencia científica de que requiera, por lo tanto, para preservar el resto de la población de cuanto antes se vacune, ¿no? Pero mi aportación no va por ahí, esto es redundar un poco lo que han dicho mis compañeros, mejor dicho que yo, sino yo voy a ser un poco políticamente incorrecto en todo esto, ¿no? Porque voy a abrir la mirada, ¿no? Vamos a ver, voy a plantear un par de temas que tienen que ver con la política y la política incorrecta. Hay muchos lugares del mundo donde todavía la vacuna de adulto no ha llegado. Y si algo vamos tomando conciencia en esta pandemia, como en otras pandemias, como en otras circunstancias, es que o nos salvamos todos o vamos todos para abajo, ¿eh? Y todos estamos expuestos a que lo que hay en un sitio tiene repercusión a otro, ¿no? En otros puntos, a otras latitudes, ¿no? De hecho, esta pandemia os parece que tiene un origen bueno, en la zona sudeste asiático, en China, ¿no? Y somos nosotros, ahora lo que estamos hablando de esto, con lo cual tiene una repercusión directa. Estamos ahora con el Omicron, que viene de la variante de Sudáfrica, o la Delta, o tantas cosas, ¿no? Con lo cual, o hacemos una mirada global, o el problema, sea cual sea la solución que pongamos, no se soluciona, ¿vale? Te digo que es políticamente incorrecto porque, claro, además como padre, nos interesa mirarnos el ombligo, entre comillas, y ver, oye, pero a mi hijo, ¿qué? Pero yo quiero poner encima de esta mesa este argumento, por lo menos, de que nos planteemos de que antes de invertir ingentes cantidades económicas en la producción de más vacunas, con todas estas dudas que tenemos en torno a la vacunación infantil, se facilite que las vacunas que están un poco más testadas o que están siendo de alguna forma exitosas o por lo menos no tienen tanta duda o tienen derecho a otros países a estar en las mismas condiciones que nosotros de poder vacunarse, quieran o no, si no quieren o no lo hagan, pues que esa inversión se haga para compartirla con otros países del sur, países empobrecidos. Bueno, creo que esto también es legítimo plantearlo. El ser humano ha nacido también para abrirse a la solidaridad, a la compasión, como queramos, a la preocupación por el ajeno y de modo particular por los más vulnerables. Estamos hablando de vulnerables como son nuestros hijos, nuestros niños, pero a nivel, con una mirada global, hay otros lugares del mundo que son mucho más vulnerables también que nuestro país y por lo tanto es bueno, legítimo, necesario, la palabra que queremos poner, preocuparse de ello, ¿no? Y en segunda cosa, también a nivel de política y políticas incorrectas, lo que yo planteo es si las decisiones que están tomando en torno a la vacunación, como otras tantas, no tienen más de intereses políticos que de demostraciones científicas, ¿no? Y en un tema tan grave tiene que primar lo científico, ¿no? Pero todos hemos visto cómo aquí en España, por ejemplo, podríamos en otros lugares, muchas decisiones se han tomado, parece ser que es obvio, no hay que ser muy listo y no soy un hombre muy preparado, pero creo que es obvio, ¿no? Se han tomado en función de los colores que gobiernan en una u otra autonomía en otro lugar, ¿no? En función, mirando también los intereses partidistas de las encuestas, si me van a beneficiar o no, que yo tomo una serie de decisiones. Es decir, que todavía estamos a expensas de las conveniencias de los políticos en temas tan graves como estos, ¿no? Y por eso hay tanta disparidad a la hora de aplicar cosas que, si están estudiadas, tendrían que ser más homogéneas. Después ya, obviamente, hay particularidades, ¿no? Pero no puede ser que en una autonomía decía A y en otra no A. Por lo tanto, hay un interés claro en base a los colores, a las organizaciones políticas, ¿no? A una parte de esas instituciones que decía y algunos de vosotros que ya pues viene un poco transmitiendo tanta desconfianza
no sabe uno qué hacer, ¿no? Yo quiero pensar que, bueno, que la humanidad está por encima de las miserias que tenemos, ¿no? Y que incluso los políticos también pueden hacer cosas buenas y las instituciones también, pero hasta ahora en este tema no lo están demostrando, ¿no? Por lo menos hay muchas dudas, ¿no? Sí, sería injusto también generalizar, pero creo que tenemos, y esto está, quiero que sea evidente, ¿no? Se han tomado decisiones muy diferentes según el lugar de España, donde, ¿no? Según el que estaba gobernando, mirando de reojo, incluso pensando, deseando que fuese esto mal o bien en función de que beneficia a mis colores políticos, ¿no? Dios mío, ¿no? ¿Cómo podemos pensar eso, ¿no? Que si me beneficia entonces lo hago y si perjudica al otro lo consiento o lo critico. Bueno, hasta ahí un poco mi aportación. Gracias por la oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Luis Antonio. Pues Eugenio. Hola, buenas noches. Soy Eugenio, soy capellán en el Hospital de Las Palmas de Gran Canaria y me parece que este es un paso más en la gestión autoritaria que ya veníamos viviendo de la pandemia, de tal forma que muchos de nosotros pensábamos que a este punto no se iba a llegar. Pensábamos que a los niños ya se les había maltratado bastante, se les había tratado peor que a las mascotas, especialmente a los niños pobres. Pero cuando veíamos que estaba en contra de la vacunación infantil, Fernando Simón, o que el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amos Rojas, o sea, personas muy del aparato, muy del sistema, decían que primero vacunar a los vulnerables de los países empobrecidos que a los niños de los países de buen nivel de vida, pensábamos que a este punto no se iba a llegar, pero se ha llegado. Se ha llegado. Y a mí me parece que es muy importante que nos demos cuenta que se ha llegado porque es un negocio, es un gran negocio. Es un gran negocio que tiene ya muchos años, o sea, no es nuevo. Venía llamándose a esto farmamafia por muy buenos autores hace tiempo. Me parece que habéis explicado muy bien estos temas de la importancia de la inmunidad natural, el tema de que es necesario que haya un diálogo científico, el tema de los efectos secundarios también, lo habéis explicado muy bien. Y sí me gustaría destacar que las plantas de psiquiatría infantil están llenas por primera vez. Es decir, la sensación que tienen algunos docentes que contaba Elvira son datos objetivos que se están silenciando. O sea, se habla continuamente de plantas COVID, en general también mintiendo, porque ni han llegado a estar tan llenas las UCIs y a veces han estado vacías las UCIs de la privada, por poner un ejemplo, o no han estado llenas las de todas las provincias limítrofes. O sea, en eso se ha manipulado mucho y sin embargo no se cuenta que por primera vez en la historia hay profesionales que ven su planta de psiquiatría infantil llena. Yo creo que hay que seguir con ganas de hacer política solidaria y de darnos cuenta que el negocio es difícilmente parable si no es de la solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Raquel Rivero, cuando tú quieras. Raquel, no se te escucha, no has puesto el audio. Tienes que volver a empezar, que vuelva a empezar. Vale. Ponte el audio y vuelve a empezar. Ahora. Genial. Gracias, perdón. Pues soy Raquel, vivo en Segovia, trabajo como auxiliar administrativo, tengo 2 hijos, un niño de 9 y una niña de 6. Y hemos recibido la convocatoria de la vacunación de los hijos en Castilla y León y como padres pues teníamos que decidir en este año que llevamos de una presión social en el que todos nos tenemos que vacunar y ahora tenemos que decidir si nuestros hijos se vacunan o no.
Bueno, pues lo que hemos hecho fue consultar las fichas de las vacunas que el Ministerio de Sanidad tiene publicadas en su web. Y cuando ha sido en diciembre, han empezado el 15 de diciembre la vacunación por aquí. Y la publicada, la ficha técnica de Pfizer con Mirnati, la publicada tenía fecha de julio del 2021. Y decía que en la población inferior a 12 años, ¿sí?, no se había establecido todavía la seguridad y eficacia de Comirnaty, de la vacuna, en esta población pediátrica. Bueno, pues más tarde se ha actualizado esta guía de Pfizer en el que leemos, claro, no entendemos, nosotros no estamos en este mundo sanitario, ni entendemos tampoco, bueno, era leer las fichas de la empresa farmacéutica. Y la actualizada de Pfizer dice que en la inflamación de las partes del corazón, en la población infantil de 5 a 11 años, aún se desconoce frecuencia de aparición. Bueno, vale, pues la propia empresa farmacéutica no ofrece esa confianza ni esa seguridad. Por lo tanto, ya me está comunicando algo. Después hemos entrado en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la vacuna para los niños de 5 a 11 años dice que es un medicamento sujeto a prescripción médica. Bueno, pues vale, pues entonces ya nosotros no tenemos, me lo tiene que prescribir el médico. De AstraZeneca, la ficha publicada, la ficha técnica de la vacuna declara que los niños y jóvenes que presentan un riesgo muy bajo, la propia ficha técnica, de enfermedad grave o complicaciones por COVID-19, comparado con los adultos y personas mayores, por lo que no se recomienda de manera general la vacunación de menores de 18 años. Lo dice la empresa que fabrica la vacuna de AstraZeneca. Bueno, pues entonces ya lo hemos tenido claro, que de momento todavía no sé por qué hay tanta prisa en vacunar a los niños. Vamos a esperar, y lo que sí deseamos que haya respeto en las decisiones, como bien han dicho, y no haya una discriminación o un señalamiento, y nada más, que muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Raquel. Pues Antonio Luis, cuando tú quieras. ¿Sí? Sí, no sé si tienes cámara o no tienes, si podrías ponerla. Sí, un momento. Ahora sí. Ahí, genial. Hola. Hola, yo soy Antonio Villén, soy médico de familia de un consultorio de Almería. He llegado un poco tarde. Bueno, soy padre de dos niños. Llego un poco tarde, pero bueno, he visto que parte del tema técnico ha quedado bastante bien entendido aquí, ¿no? En cuanto médico, solo para ver el hecho de que no hay caso en vacunar en estas edades, desde luego, nada más que una anécdota, a veces es muy descriptivo, ¿no? Hoy hablaba con una compañera, en el poco rato que nos queda, después de los 35 40 o antes, que me decía sencillamente la frase: ¿qué cargo de conciencia, no? ¿Qué cargo de conciencia? En la atención primaria, una situación que se ha dado puramente como ejercicio nuestro es que se nos ha apartado de la información, se nos ha apartado de nuestros pacientes que conocemos y a los que podemos dar una información equilibrada, que es fundamental para entender este caso. Entonces, el cargo de conciencia viene a decir que se nos ha apartado, se nos ha puenteado, y la gente pues finalmente va a poder
vacunarse sin ningún tipo de información directa y personal sobre este caso. Y bueno, pues ya finalmente pues la gente se va a vacunar en un centro comercial, en un colegio, sin ningún tipo de información. En el caso de un procedimiento como este, que es un caso experimental, como se ha dicho bastante aquí ya, con escasos beneficios y tanto problemas de seguridad a medio y largo plazo, es fundamental la información personalizada y, por supuesto, se nos ha puenteado. Cuando un médico dice que cargo de conciencia, quiere decir no os podéis informar a la población de ningún modo a nivel personal de qué es lo que se va a hacer aquí. Bueno, yo del tema técnico yo creo que no hay mucho más que decir. No hay caso, sencillamente. Eso, ningún médico serio ni científico va a defender la vacunación a estos niveles por esta enfermedad. Y claro, cuando nosotros estamos tratando a personas sanas, y ni que decir, población infantil, el problema de un efecto secundario no deseado es muchísimo más grave que cuando se está haciendo un procedimiento sobre una enfermedad. Procedimiento de prevención primaria o secundaria, los efectos secundarios tienen muchísima más gravedad. Hay efectos secundarios conocidos, aquí se han anotado, incluso han entrado ya en las fichas técnicas de algunas vacunas. Sobre el tema técnico, yo creo que lo único que se puede hacer es conseguir que nosotros, como médicos de atención primaria, que son los que trabajamos en la comunidad, podamos informar a la gente cuando se nos pide información. Y yo tengo experiencia y es muy fácil informar a la gente y la gente lo entiende y la gente está deseando que se le informe también. Pero claro, si pasan directamente por el centro COVID y se les pone inyección y esto es lo que se hace, pues evidentemente no solo con respecto al tema infantil, sino a cualquier nivel, pues se va a puentear eso lo que se necesita, que es un pacto y una información, una adecuación a cada paciente y a cada situación. El conflicto que hay también no solo es técnico, que es absurdo, y eso yo no voy a seguir incidiendo en eso porque no hay más que leer un poco para entender que ni va a cortar transmisión, ni existe todo el discurso que se está lanzando de manera misericordia, y que sabemos que es que casi no hay caso, es una cosa que solo habría que incidir en la información, como hemos dicho. A nivel ético sí que hay un conflicto muy grave, ¿no? Que instituciones de la bioética 10 días antes de que se imponga la vacunación en la población infantil digan que tiene un prejuicio o por lo menos una discusión ética grave con respecto al beneficio mayor del menor, y en 10 días cambie la cosa, da que sospechar. El contexto de una caída de la discusión bioética a niveles, vamos, de bajo tierra, pero claro, cuando se trata de menores, la cosa es de especial gravedad, ¿no? Y sobre todo cuando instituciones, que es algo que se ha nombrado aquí, de pronto hacen un cambio, no sabemos en virtud a qué presiones, de todo el discurso que han estado dando de manera prudente en los últimos 2 o 3 meses, cuando se iba ya haciendo el camino hacia la vacunación infantil, de pronto se cambian 7 días y de pronto se nos va la ética al garete con respecto a riesgos-beneficios. Es una cosa que, en fin, es que ni siquiera se ha hecho una discusión bioética. Luego viene la tercera parte. Se están aplicando protocolos que son irracionales, acientíficos, antisociales y, por supuesto, que no se atienden a ninguna cuestión ética, ni principio de autonomía, nada. Se lo han pasado todo por las narices. ¿Por qué razón, al introducir este tipo de artificio de vacunación, y ahora en el último punto incidiré a quién favorece y de qué modo, por qué razón no se van a aplicar protocolos que violen, pues eso, la presencialidad, distingan a niños vacunados de no? Bueno, eso es una cosa que está ya en el tapete. Si no se está ahora mismo pudiendo, un no vacunado no puede entrar en un bar y uno sí para transmitir, ¿por qué no se va a decir mañana que un niño no vacunado y es contacto, pues no va a poder ir a la presencialidad, mientras que el vacunado sí? Como estamos metidos en una gran irracionalidad y un salvajismo tan bestia, dentro de 15 días nos puede llegar esa noticia y entonces ya estaremos, como alguien ha dicho aquí,
no solo lo hemos metido en la patología mental, no solo lo hemos hecho engordar, no solo bueno, utilizamos el plural, no solo le hemos cortado la adolescencia, la infancia, los afectos, etcétera, ¿no? Parece que no tiene ninguna importancia, sino que ahora les vamos a negar el derecho a la educación y los vamos a dejar en su casa según estén vacunados, ¿no? Cuidado con esto, porque el estigma no es solo un estigma emocional de las preguntas, tú estás vacunado, tú no solo eso, sino que el aparato va a actuar. Si los dejamos, el siguiente paso va a ser hagamos una discriminación con respecto a, hagamos un campo de concentración de no vacunados dentro de los colegios. Esto es el siguiente paso. Entonces esto tenemos que estar alerta. El contexto total, y es lo último ya que digo, bueno, el contexto total es el principio, dentro de la irracionalidad en que se nos ha metido, desde el confinamiento universal y luego la siguiente, y ya está. Alguien lo ha dicho aquí, no hemos quedado sorprendidos en el paso tan rápido de ir a la vacunación infantil. El contexto es claramente un contexto de posición de un aparato que es de empresas multinacionales de una gran, bueno, que tiene un historial delictivo ya conocido a investigar anteriormente, concretamente algunas que están ahora llevándose el gato al agua, ¿no? Pues el contexto es de cambiar un paradigma que teníamos, que era de un abordaje, sobre todo desde la atención primaria, de la manera de vivir y de estar sano o enfermo desde el punto de vista social, a una solución falsa y muy lucrativa biotecnológica. Si no entendemos el contexto que está por encima de todo esto, y eso solo se puede aplicar a raíz de instituciones corruptas que están haciendo cosas que nadie entiende, el pueblo llano no lo está entendiendo, si no entendemos este contexto, que incluye violar todo el mundo que teníamos antes, desde la talidomida, o sea, los principios de seguridad ahora mismo están siendo totalmente derribados de los que teníamos desde que ha habido escándalos de, pues eso, o concretamente a partir de lo que llamamos nosotros el periodo post-talidomida, ¿no? Que cambiaron todas las concepciones de seguridad de los ensayos clínicos. Si no entendemos que este es el contexto global, verdaderamente no sabemos el enemigo con el que estamos lidiando. Es un enemigo desde lo doméstico que intento empezar por ahí, hasta el punto de que un compañero que diga sabemos que esto nos trae mala conciencia y no podemos actuar a nivel laboral, doméstico, a nivel de nuestros hijos y a nivel puramente político, de macropolítica. Entonces el tema es muy complejo. No solo no a la vacunación, si es que está infantil, si es que está la cosa mucho más compleja, porque quisiéramos tener la posibilidad de poder informar y no solo tener un debate, si es que sencillamente no hay debate, sino poder sencillamente expresar esto. Si lo podemos hacer de este modo, pues sería un primer paso. O sea, y bueno, ya por último lo que insisto es que básicamente es algo que cualquiera puede entender, incluso la gente más machacada por el terrorismo informativo, por la manipulación de información, que es una cosa escandalosa, e incluso en un mano a mano, en una información de persona a persona, se puede entender, y esa es mi experiencia. A mí nadie, cuando yo presento estos argumentos de mis compañeros, familiares, amigos, nadie se escandaliza cuando yo le hablo en primera persona. Entonces esa es nuestra esperanza. Hay argumentos a nivel técnico, hay argumentos a nivel ético, hay argumentos a nivel de estigma y de derecho a la educación, de protección del menor, y hay argumentos políticos mayores. Entonces, ¿cómo no? Sencillamente exponerlos en cualquier situación cotidiana que tengamos en la vida. Y bueno, pues gracias por dejarme participar, porque los médicos críticos necesitamos también estas vías para poder expresar estas cosas, porque es especialmente complicado en nuestro caso, ¿no? En nuestra profesión. Genial, Antonio Luis. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Emma, cuando tú quieras. Yo soy Emma, matrona en Santander, madre de familia numerosa y miembro de la plataforma Escuela y COVID.
Yo no tengo clara la vacunación en la infancia y hemos decidido esperar por algunas cosas de las que ya habéis dicho, como que se está en una fase experimental de la vacunación en la infancia y hay cuanto menos una discusión científica abierta acerca de los efectos secundarios a corto plazo y posibles efectos a largo plazo que aún deben de esclarecerse, por lo que parece lógico esperar, ¿no? Al menos a que acabe esta fase aún más, sabiendo que la enfermedad en los niños pues es muy muy leve en los niños sin factores de riesgo. Tampoco lo tenía claro por lo que habéis dicho de que la vacunación no protege de contagiar a otro, al contrario, en esta ola ha sido muy claro la mayor proporción de formas sintomáticas más propias de personas vacunadas que puede estar haciendo que se contagie más porque no sabe si tiene el virus o no, ¿no? Y luego a mí hay un argumento que siempre he tenido muy presente y es que me ha preocupado mucho que con la vacunación masiva a la población sin riesgo, especialmente a los niños y a los jóvenes, podamos estar ocasionando un mal social, ¿no? Como habéis dicho, ¿a qué me refiero con esto, ¿no? De que pueda ser un mal social o pueda ser un bien no vacunar a los niños, ¿no? Y a los jóvenes. Me refiero que la inmunidad natural es más robusta y duradera, por lo que a corto y largo plazo podríamos tener una población pues, más protegida y menos contagiadora y con menor dependencia futura de las multinacionales. Hay estudios que han cruzado sueros, ¿no? Por ejemplo, de personas que pasaron una infección por otros coronavirus hace décadas y tienen una inmunidad cruzada frente a este nuevo coronavirus. También puede ser que no vacunar a niños sea hasta un bien social, porque ya empiezan a haber estudios que revelan que la vacunación masiva puede estar generando más cepas nuevas y acabe desprotegiendo a la población vulnerable o con factores de riesgo que sí que creo que se pueden beneficiar de la vacunación, ¿no? Me refiero a que puede ser un bien social no vacunar a los niños y a los jóvenes porque hay un importante infradiagnóstico de COVID en la infancia y en la adolescencia y por tanto, ¿por qué se vacuna a niños que han podido pasar la enfermedad y ya tienen una inmunidad adquirida más robusta y duradera, a niños que además contagian poco, menos que el adulto vacunado, además que presentan formas leves de la enfermedad, además que el balance de riesgo-beneficio está en discusión y por tanto podría ser un gasto que no sabemos cuál es, el gasto comprometido, un gasto que se podría emplear pues, a contratar, por ejemplo, a pediatras de atención primaria, ¿no? Una atención primaria pues, que es el pilar de la asistencia sanitaria y que se está catapultando, ¿no? Como ha dicho Luis Antonio. Y luego me parece que ha sido un mal social porque la vacuna a la infancia ha estado rodeada de procedimientos que estigmatizaban al niño libre de vacunas COVID y a su familia, ¿no? Me refiero a procedimientos como el pasaporte COVID, por ejemplo, o a protocolos escolares que tratan de forma desigual al vacunado que al niño libre de vacunas COVID, y digo sin razón científica para eso, porque ya es evidentísimo, ¿no? La capacidad de contagiar del vacunado, incluso, insisto, hasta puede ser que mayor, ¿no? Entonces hay familias que han vacunado a sus hijos e hijas sin tenerlo claro, solo por esta presión, porque confinar a un niño sí tiene consecuencias y esto es un gran mal, ¿no? Yo hasta ahora he vacunado a mis hijos de las vacunas que hay en el calendario vacunal de mi comunidad, pero hasta que acabe la fase experimental al menos, creo que lo prudente es esperar, porque hay dudas no solo del balance riesgo-beneficio individual, sino también social. Y esto es básicamente lo que pienso. Muy bien, Emma. Muchas gracias. Elisa, cuando tú quieras. Hola, yo soy terapeuta, tengo 50 años, vivo en Santander, tengo 2 hijos.
Cuando me llamaron del centro de salud para vacunarlos, no lo hizo nadie del personal sanitario, sino que era alguien del servicio administrativo. Entonces, como esa persona no me podía dar información, o al menos veraz, porque no era nadie sanitario, le pedí que necesitaba hablar con el pediatra de mis hijos. El pediatra no me llamó, pero me llamó la enfermera. Entonces, la enfermera, yo le estuve preguntando por todas las cosas que yo había leído que me parecían preocupantes y que me hacían desconfiar de la vacuna. La enfermera se iba todo el tiempo por las ramas, no se enfrentaba, no respondía a mis preguntas. Entonces yo le dije, vale, pues necesito hablar con el pediatra, que me llame el pediatra de los niños y me explique y me dé razones que a mí me convenzan de que tengo que vacunar a mis hijos. Ella simplemente me contestó que los pediatras no estaban haciendo esto, que el pediatra no me iba a llamar. También le dije que necesitaba como un certificado, una receta o algo que estuviera claro que ese pediatra me recomendaba, pero no lo hizo y nunca me llamó el pediatra. Entonces esto me hizo desconfiar mucho. Luego, por otro lado, la tasa de mortalidad en los niños ha sido casi nula. Las cifras de muertos siempre han sido, o lo que yo he visto y he leído y he buscado mucha información, eran personas mayores con patologías previas y demasiadas muertes en las residencias de ancianos donde se les negaba la asistencia sanitaria. Todo esto también me he mosqueado siempre mucho. Se ha manejado la política del miedo. Yo hace años ya que apagué la televisión, entonces ese miedo no me afecta porque no me llega. Entonces, también por otro lado, hace unos años que decidí que la farmacia ya no entraba en casa. Dejé de confiar en la farmacia, que lo único que hace es dormir síntomas que nos avisan de problemas en el cuerpo, que no terminan de curarse porque lo único que hacen son dormir. Entonces, hace años también que dejé de confiar bastante en el sistema y he considerado que no era necesaria esta vacuna, de la que no me fío porque no hay hay demasiados argumentos en contra, otros a favor, pero los argumentos que son a favor no son claros, no son explícitos. Entonces, no me fío de la vacuna y sí confío más en el sistema inmunológico, del que el sistema no habla. En la televisión no se nos habla de cómo reforzar nuestro sistema inmunológico. Yo, como soy terapeuta, trabajo mucho en este campo. Soy terapeuta corporal, pero me ocupo, hablo con otras personas, con otros compañeros, y creo que el gran secreto de esto es reforzar nuestro sistema inmunitario y no se refuerza a base de químicos. Entonces confío más en mi sistema inmune que en la química de cualquier otra vacuna. Y básicamente ese ha sido el motivo por el que he decidido no vacunarme yo y no vacunar a mis hijos. Muy bien, Elisa, muchas gracias. Bueno, pues me presento yo, doy algunas razones y bueno, vamos ya terminando la reunión. Mi nombre es Antonio Granadilla, vivo en Granada. Me he dedicado a la docencia durante algunos años. Aún me dedico combinándola con otros trabajos más relacionados con el mundo de los huertos, de la agroecología. Y tengo dos niñas de 6 y 9 años, vacunadas con prácticamente toda la pauta del sistema andaluz, pero en este caso pues con mi reserva. Mi desconfianza viene de lejos hacia las instituciones. Elvira comentaba la desconfianza, ¿no? Yo en el año 2009, con el tema de la gripe A, me saltaron muchas alarmas en el tratamiento que hubo de esa pandemia mundial, que fue como un ensayo, ¿no? Casi de esto. Por no hacerlo largo, porque llevamos ya prácticamente una hora, animo al que tenga interés en que lea sobre el fraude del siglo del Tamiflu, una de las vacunas que se usaron en la gripe A, en la plataforma No Gracias, de muchos sanitarios, muchos médicos,
y que lea también sobre los casos de narcolepsia que provocaron en algunos países nórdicos a estas vacunas, incapacitando de por vida a niños y adolescentes, ¿no? Entonces es ahí donde yo además contacto y empiezo a leer medicina crítica, aquí en España a Juan Gerba, a Peter Goche, y bueno, también con el nacimiento de mis niñas, pues ya me voy formando en estos temas de salud y nos llega esta pandemia y claro, yo tengo muchísimas dudas porque ya las tenía de antes, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos dar solo el dato sobre inseguridad de los fármacos. Hablaba con una rastreadora, una mujer que en Extremadura está haciendo esta labor de rastreo COVID, y le preguntaba por qué cosa había cambiado una vez que había llegado la pandemia en los rastreos de efectos secundarios, dado que se está vacunando a tantísima gente, pensaba que se había puesto algo más, ¿no? Me decía que no había cambiado nada de nada, o sea que seguía siendo igual de bueno o de malo el sistema de rastreo de efectos adversos, que toda la bibliografía, para el que se meta un poquito, sabe que en torno al 10% es solamente los efectos adversos que se comunican, de todos los que hay, ¿no? Entonces eso me hacía... me hizo sospechar mucho, ¿no? Y bueno, el resto lo habéis comentado vosotros y no tengo nada más que añadir. Es solo daros las gracias, bueno, comentar que evidentemente también formo parte de la plataforma Escuela y COVID, como algunos de los compañeros que han intervenido, y animar a todos a visitar nuestra página web y a informarse en general de todos estos asuntos. Y dar las gracias a todos los que habéis estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues...